En primer lugar quería agradecer a la Oñati Natura Escolar que me hayan invitado a estar aquí y también la acogida que me han dado. Llegué ayer y está muy cuidado. Lo que quería hoy es compartir una serie de ideas o de reflexiones sobre nueva cultura del agua y fluviofelicidad, que es el tema que se me había propuesto. Y bueno, después podemos hablar de lo que queráis en relación con lo que vaya apareciendo. En primer lugar, plantearos qué es lo que quiero, de qué voy a hablar. En primer lugar, la nueva cultura del agua es una propuesta colectiva de cambio en la concepción de la política del agua. Empezamos a trabajar a finales de los 90, se convocó un congreso en Zaragoza y a partir de ahí surgió la idea de consolidar, de institucionalizar a través de una fundación, la Fundación Nueva Cultura del Agua, que se formalizó a principios de este siglo, para hacer un poco, apoyar a los movimientos sociales que en aquel momento estaban demandando un cambio en la política hidrológica. La nueva cultura del agua propone una visión transdisciplinaria de la gestión del agua, es decir, llamar a todas las diversas disciplinas científicas que trabajan sobre el agua para poder de alguna manera captar la complejidad de los fenómenos relacionados con el agua y evitando el reduccionismo. En la Fundación nos juntamos un poco más de un centenar de profesionales, fundamentalmente académicos, pero también algunos técnicos y representantes de los movimientos sociales, y en sí es una experiencia nueva de investigación-acción, de producción de conocimiento más allá de lo que es tradicional en el sistema universitario. De este enfoque derivan una serie de propuestas de recuperación y conservación de los ecosistemas hídricos, de mantenimiento en buen estado del ciclo hidrológico y de los servicios que nos aportan los ecosistemas. Eso significa establecer una priorización distinta de la habitual, en la que priman los derechos humanos al agua y al saneamiento por un lado, y además exige una adaptación de los usos que deterioran los ecosistemas para que sea coherente con la conservación y potenciar el disfrute de los paisajes del agua, que es esta idea que al final se plasma con la etiqueta de fluviofelicidad. He preparado una presentación muy gráfica para hacerlo más ligero, teniendo en cuenta que es un viernes por la tarde, y sobre las imágenes iré haciendo comentarios y insistiendo en las ideas clave. Lo que tenéis ahora en pantalla, la idea es un grabado de Hiro Schiller, muy conocido. La idea que quiero transmitir es que el agua, que es un elemento limitado en el planeta, sobre todo el agua dulce, hay que decir, y que es la que nos interesa sobre todo en este contexto, que circula sin cesar gracias a la energía solar y a la fuerza de la gravedad. Es decir, hay una dimensión energética que es importante, pero sobre todo esta circulación permanente de un elemento que no podemos ampliar a nuestra voluntad, por lo tanto es finito. Esta imagen, este esquema muy elaborado, este es muy reciente porque el Servicio Geológico de Estados Unidos tenía otro gráfico que utilizaba bastante, no sé si alguno de vosotros se dedica a la docencia o a la comunicación, pero este lo han puesto ahora y está muy completo. Y en él se recogen, esto lo conocéis todos de la escuela, pero es bueno recordarlo y también ordenarlo en estas tres fases: la fase atmosférica, la fase terrestre, que es de la que yo me voy a ocupar hoy especialmente, y la fase oceánica. Hay que tener en cuenta, aunque hoy prácticamente no entraré en ello, que este ciclo hidrológico está actualmente alterado porque el ciclo hidrológico es un elemento central del clima y los cambios climáticos afectan también de muy diversas maneras a tanto la fase atmosférica, es decir, de precipitaciones,
llueve de manera distinta, no solo porque haya fenómenos extremos, que es lo más visible, las sequías y las inundaciones, o las lluvias torrenciales, sino también porque no llueve donde o cuando solía llover, y eso nos crea problemas para nuestro sustento. Y en cuanto a la fase oceánica, lo que más preocupa ahora es que los deshielos de los casquetes polares que le están alterando la concentración salina de las aguas marinas y por lo tanto influyan en las corrientes termohalinas, que son en definitiva un gran regulador del clima global. Pero ya digo que no entraré más en esta cuestión. Bueno, para seguir, decía que voy a hablar de los ecosistemas acuáticos terrestres, de la fase terrestre, siguiéndola un poco desde la fuente, que es lo que hay ahora en la pantalla. Esta es una balsa que se produce, es una retención del agua que emana de la llamada Fuente de la Reja en Jódar, en Jaén, en la Sierra Mágina, que como veis es exuberante en el momento de la foto, pero en realidad tiene problemas actuales por la sobreexplotación de transformaciones en regadío en el entorno. Ha estado sin manar durante años, se ha recuperado y el pueblo lucha por recuperar este espacio que está en el centro del pueblo, ya digo, está alimentado por una surgencia natural. El problema de las aguas subterráneas es que en general no las vemos, y esta idea de ver está a lo largo de toda la presentación. No las vemos y por eso en parte las gestionamos peor y las entendemos peor, pero son fundamentales para mantener los caudales de base de los ríos, que no fluyen solo cuando llueve o cuando deshiela, sino que fluyen también en periodos más secos, y son una parte importante también en el ciclo por un ritmo distinto de circulación, mucho más lento en ocasiones, y también por procesos de depuración que se producen en la circulación subterránea. Por eso, hasta hace poco, las aguas que todos bebíamos de las fuentes que encontramos en el monte. Después depende de los sitios, pero la contaminación, especialmente la contaminación difusa con los nitratos, los pesticidas, ya no tenemos agua pura porque esa depuración subterránea ha perdido eficacia. La idea de río prístino de aguas transparentes, esto es de la zona del Cañón de Añisclo, con su bosque de ribera, es el río por excelencia, un espacio dinámico, vivo, rico, con numerosas relaciones, luego entraré un poco más en detalle, que va recibiendo alimentaciones distintas y acaba, esto es el Guadalquivir, ya cerca de Sanlúcar, y aquí, a diferencia de la imagen anterior, lo que prima son los sedimentos, como decía Machado, río de barro salobre, en su poema El Guadalquivir. El río aquí va cargado de sedimentos, de nutrientes, fluye mucho más lentamente, meandriza en muchas zonas y está aquí ya a punto de convertirse en mar. Pero no todos los ríos son así, sin embargo todos tienen su riqueza y su importancia. Esta imagen es de una rambla en Bardenas, que en este momento lleva agua, pero es más fácil verla sin agua que con ella, y sin embargo esa agua que lleva ahora y los perfiles morfológicos y la retención de agua crean ecosistemas ricos que en nuestra imagen, por razones culturales, tenemos tendencia a valorar más los espacios exuberantes con mucho verde y a no ver adecuadamente lo que esconden estos espacios áridos que también tienen su valor. No todos son ríos, aquí hay un lago, l'Estany de Gerber, en el Pirineo catalán, de alimentación básicamente nival, de deshielo. Esta es una imagen casi prístina de un espacio no tocado, no afectado por la acción humana.
hay parte de trampa, no sé si conocéis, si alguien conoce la zona, aquí justo a vuestra derecha de la imagen hay un refugio, el refugio Mataró, que es, aquí no sale en la foto, pero bueno, relativamente es un espacio casi prístino, pero las investigaciones muestran que hay deposiciones de partículas, deposiciones atmosféricas de sustancias que ya afectan a estos lagos, que nos parecen más alejados de la acción humana. Y ya que hablamos de la acción humana, esta es de la Albufera de Valencia. Pese a la apariencia, esto lo he traído como si fuera un lago, pero en realidad esto no es la laguna de la Albufera, sino un campo de arroz en el periodo de inundación. Los campos de arroz se inundan 2 veces al año, en otoño y en primavera, por razones agrícolas, y lo que es claramente antrópico es la gran instalación, el molí de arroz, en este caso de Baldoví, que es una edificación importante, es decir, una idea del nivel de antropización de este espacio, que era hace pocos siglos una laguna abierta al mar, del tipo una laguna salobre, como el Mar Menor, y que a base de construir barreras, de aislarlo del mar y de gestionarlo de una manera distinta, hoy es un lago de agua salada, de agua dulce, y con esa extensión variable de superficie en función de los intereses de los cultivos. Una parte importante de los ríos, que muchas veces no lo entendemos como ríos, son las zonas de transición ya, las zonas estuarinas. Esto es la ría de Corme, no se ve en la foto, pero aquí desemboca el río Anyons, es decir, aquí estamos en una zona de mezcla de aguas dulces y aguas saladas, por lo tanto de mezcla de organismos de un tipo o de otro, de densidades del agua distinta, y ya al fondo en el horizonte, donde empieza el mar, que en el marco legislativo actual, en la Directiva Marco de Agua, incluye en la gestión del agua esta primera milla de aguas litorales, porque por una parte es un testigo de lo que ocurre aguas arriba, de lo que llega, de cómo gestionamos los ríos principalmente, y también porque esa primera milla tiene una importancia determinante para las especies piscícolas, para la vida marina, pero por su conexión con las aguas epicontinentales. Para acabar esta presentación de espacios me voy a centrar solo en los ríos, solo como ejemplo, y además no es mi tema, pero sobre todo para hacer énfasis en esa idea que planteaba al principio de la complejidad de los ecosistemas hídricos en general, o de los ecosistemas en general, y de los ríos en particular, porque tenemos cierta tendencia a simplificar, sencillamente por economía mental, y esa simplificación se ha trasladado a la gestión del agua. Entonces vemos muchas veces los ríos como meros transportes de agua, y no solo son eso. Aquí primero están las 3 dimensiones que relacionan no solo la longitudinal siguiendo la pendiente, que es la más visible, sino también las relaciones con los márgenes, las relaciones transversales, que son muy importantes en relación con los espacios de ribera, con los bosques de ribera, etcétera, y también las verticales, puesto que los ríos en muchos tramos alimentan los acuíferos y en otras zonas son los acuíferos los que aportan flujo a los cauces. Y todo eso configura una serie de relaciones ecosistémicas, es decir, de relaciones entre los elementos físicos de suelo, de pendiente, de incisión o no del cauce, de relación con los suelos de las laderas, y de relación con esos elementos físicos de temperatura, insolación, etcétera, con los elementos bióticos, que podemos empezar con los microorganismos, con la creación de biofilms, con los procesos de descomposición de la materia orgánica. Ahora
se está estudiando bastante cómo las maderas muertas en los cauces hay que mantenerlas porque son fundamentales para alimentar las cadenas tróficas de los mismos, y luego tenemos lo que todos vemos, que es, cuando la hay, la vida en el río, que esta es sacada de un texto de la Diputación Foral de Vizcaya, o sea que se refiere a los ecosistemas de aquí, donde se percibe la diversidad de elementos vivos, de seres vivos macroscópicos, porque aquí lo que no se ven son todos los pequeños invertebrados, bueno, alguna cosa se apunta, pero hay mucha más vida que la que solemos ver y la que más apreciamos. Bueno, hasta aquí ha aparecido poco el ser humano, excepto en el Molí de Baldoví, poca cosa más, pero no lo podemos olvidar. Es decir, además, yo viniendo de ciencias sociales es mi tema. Aquí tenemos una visión idílica de lo que es un río, ahora ya con mucha actividad humana y, curiosamente, sobre todo con la vida, diríamos, recreativa, porque sí que no se aprecia directamente un sistema de riego, pero está la noria que lo alimentará. Aquí esta caseta tiene todo el aspecto de ser, o de querer representar una toma de agua potable, que suelen adoptar esa forma, pero vemos un fotógrafo, una pintora, un pescador, unos chicos bañándose, que es un poco de lo que quería hablar luego, de donde quería poner el foco de la presentación. Bueno, el núcleo de la presentación sería esta diapositiva, esta imagen que habla de servicios ecosistémicos. Servicios ecosistémicos es el nombre que se le da a, literalmente, la contribución de los ecosistemas al bienestar humano. Se puede añadir la contribución de los ecosistemas en buen estado, porque si no perdemos servicios, al bienestar humano. De tal manera que tenemos la parte más verde, que es la que corresponde a los ecosistemas, y la parte en azul, que corresponde al bienestar humano. Y es importante, por un lado, entender que tanto los ecosistemas o los servicios de los ecosistemas como los componentes del bienestar son múltiples y diversos, porque a veces los problemas que nos encontramos con la gestión del agua, como ya avanzaba antes, es precisamente la reducción, la simplificación. Aquí, por la parte de los servicios ecosistémicos, se clasifican en básicamente 3 categorías, que son los de la columna más rellena, los de aprovisionamiento, los que hasta ahora hemos venido potenciando, los que nos dan, los ecosistemas nos proveen de alimento, de agua dulce, de maderas, de fibras, etc. Estos de aprovisionamiento, que normalmente están interferidos por la acción humana, que es uno de los... No tomamos directamente de los ecosistemas los alimentos, sino que los coproducimos a través de los sistemas agrarios, lo cual quiere decir que modificamos los ecosistemas para potenciar lo que a nosotros nos interesa. Hay otros servicios que más fáciles de olvidar, como son los de regulación del clima, regulación de crecidas, etc. El tema de las crecidas, ahora con las lluvias torrenciales que se producen cada vez más, están en el debate social con mucha frecuencia, porque al haber reducido el espacio de los ríos, y Oñati sería un ejemplo claro de cómo se han ido encauzando, enterrando. Después, y espero que en el caso de Oñati no sea así, pero en otros lugares, cuando llueve torrencialmente, el agua tiene que fluir y se producen inundaciones con graves daños. Ese sistema, o sea, el sistema natural de regulación de crecidas suele ser la ocupación, el desbordamiento, la ocupación de un cauce más amplio que el que fluye normalmente, que contribuye a la disipación de la energía
y desde el punto de vista humano a una menor violencia, a una menor capacidad de destrucción. Es decir, estos servicios de regulación son importantes para nosotros, contribuyen al bienestar, pero a veces no les prestamos la atención suficiente. Y por último están los culturales, que son los que hablaré con un poco más de detalle para acabar con la fluviofelicidad, que son esos servicios que se representaban también en la imagen anterior de, digamos, lúdicos, recreativos, espirituales, la pintora, el pescador, los bañistas, etcétera, que también son importantes. Todos estos servicios dependen de otros, que son los que en esta clasificación se llaman de apoyo, que son los ciclos de los nutrientes, la formación de suelo, procesos ecológicos que no aportan al bienestar directamente, sino indirectamente a través del mantenimiento de los otros servicios que mencionaba antes. Y por la parte del bienestar, no es solo la dimensión económica, la dimensión productiva, la dimensión de acceso a bienes que contribuyen a nuestro bienestar, sino que hay que introducir otras dimensiones, como por ejemplo las relacionadas con la salud, las relacionadas con las buenas relaciones sociales, con la identidad, la cohesión social, y también hay una casilla aparte que recuerda que uno de los elementos importantes del bienestar humano es la capacidad de elección, con lo cual cuando utilizamos estos esquemas para producir políticas, no hay que olvidar estos últimos valores relacionados con la libertad, podríamos decir con la democracia. Los servicios se producen, o sea, un mismo ecosistema, insisto, en buen estado, contribuye al bienestar en numerosas facetas de esta clasificación que está aquí insinuada. Es decir, que la relación entre el ecosistema y la sociedad es compleja, y lo que aporta este esquema, o donde centra o debería centrar este esquema, sobre todo para los investigadores, el foco es en las relaciones, es decir, en el conjunto de flechas que aparecen ahí. Lo que abre este esquema es la posibilidad de centrar la reflexión, la investigación en las flechas, que es el reto mayor de la supradisciplinariedad, en el sentido que hay una parte de las ciencias que estudia el esquema verde, y exclusivamente el esquema verde, y hay otra parte de las ciencias sociales, que se centran en la parte azul y tienen tendencia a olvidar la parte verde. De tal manera que el aporte de este enfoque, que es relativamente reciente, esto es de principios de este siglo, o la esperanza era empezar a construir una producción de conocimiento transdisciplinar que supere esta fragmentación disciplinaria y nos permita entender de una manera distinta que la economía no se puede entender sin la base biofísica, y que la base biofísica no tiene una entidad, no vivimos en un mundo aislado, o no existe la naturaleza ya de una manera aislada a la humanidad, sino que están directamente entreveradas, y por tanto hay que entender, hay que estudiar la biología, la ecología o cualquier ciencia en relación con la sociedad humana. Por puntualizar un poco, ya he mencionado la idea fundamental de dependencia del buen estado de los ecosistemas para el bienestar humano. En definitiva, diciéndolo así popularmente, sería no matar la gallina de los huevos de oro. Los ecosistemas son necesarios para el sustento de la sociedad. Una cuestión importante es que hay competencia entre servicios, es decir, también vulgarmente, no se puede tener todo al mismo tiempo, y precisamente en la gestión de los ecosistemas acuáticos hemos históricamente privilegiado a algunos hasta
más allá de lo razonable. En buena parte de la península ibérica la mayor destrucción viene de un exceso de agricultura de regadío. Aquí probablemente el mayor impacto en los sistemas fluviales viene del aprovechamiento energético, de haber establecido barreras para derivaciones, para azudes, primero para directamente la fuerza hidráulica, para molinos, fundiciones, etcétera, y después para la electricidad, y menos los aspectos de sobreexplotación con la finalidad de producción agrícola. Es decir, si nosotros queremos privilegiar estos servicios, es a costa, o ha sido históricamente a costa, de perder otros. Por ejemplo, en las barreras que comentaba antes, la vida piscícola, los salmones, que han prácticamente desaparecido, aunque ahora, por lo que oigo, están reintroduciéndose o están recuperándose en algunos de los ríos cantábricos, pero esos son el tipo de dilemas, o energía o salmones. La cuestión es hasta qué punto podemos balancearlos, podemos equilibrar y el tener las dos cosas. Para eso necesitamos primero identificar los servicios, porque en muchas ocasiones sencillamente es que no los hemos visto, no les hemos prestado atención, no éramos conscientes de que las acciones razonables para privilegiar un servicio iba en detrimento de otro. Por lo tanto, una de las tareas primeras que tenemos es identificar los servicios y después, de alguna manera, valorarlos y en función de esa valoración priorizar, asignar en función de lo que queramos. Porque cualquier actuación significa una distribución de beneficios, algunas acciones privilegian o benefician a algunos grupos humanos en detrimento de otros, implican costes e implican riesgos, porque los riesgos también se distribuyen y en el caso de la gestión de los ríos, una actuación, por ejemplo, de defensa de inundaciones en un determinado punto puede agravar las inundaciones aguas abajo o puede tener efectos negativos para otros. La Directiva Marco del Agua, que es el instrumento legal que ordena la gestión, la política del agua, propone dos instrumentos. Uno es el de recuperación de costes, aplicando el principio que quien contamina paga, y el otro es la participación del público en las decisiones. Hay que incidir en que la idea de recuperación de costes, que la directiva dice textualmente los costes financieros, ambientales y del recurso, no siempre puede ser una recuperación, diríamos, de tipo fiscal. No todos los beneficios, no todos los servicios de los que hablaba antes son expresables en términos monetarios, con lo cual, cuando hablamos de costes, podemos hablar de cuestiones que no son directamente cuantificables a términos monetarios, no las podemos expresar en euros y por lo tanto no las podemos repartir de esa manera. Precisamente por esa imposibilidad de monetizar, de ponerle precio a la naturaleza, de ponerle precio a todo, es por lo que la directiva, para cerrar su esquema, que es bastante sólido, apela a la participación del público, es decir, a decisiones consensuadas, a procedimientos de participación ciudadana deliberativa. Lo dejo ahí, no me voy a extender en eso. Cambio un poco de tercio. ¿Por qué hablamos de nueva cultura? Pues en parte porque el punto de partida es una crítica a la política, a la vieja cultura del agua, que sería la política hidrológica que se extiende prácticamente a lo largo del siglo XX. Hay que pensar que la primera confederación hidrográfica, la del Ebro, es del 23 o del 26, si no recuerdo ahora bien, pero de los años 20, y que ha sido el modelo que ha imperado y que ha conducido a la situación actual. Aquí tenéis, el roto es bastante sensible a los temas del agua y ha venido produciendo viñetas durante muchos años. Aquí he seleccionado dos que vendrían a resumir la situación
del agotamiento del modelo. Por una parte dice, mataron el río para gestionar el agua, que es esa idea reduccionista de rectificar los ríos, transformarlos en canales, porque lo único que se ve es el río como transporte de agua y lo único que se valora del río es el agua, que después se utilizará para el regadío, para la industria, para la producción energética. Y en la otra viñeta dice, el río lleva analgésicos, ansiolíticos, sulfamidas, antibióticos y esteroides, son aguas medicinales, es decir, el aspecto de contaminación, que es la otra causa de deterioro de nuestros ecosistemas fluviales. En resumen, el objetivo de la vieja cultura del agua era privilegiar los servicios de aprovisionamiento, agricultura y energía fundamentalmente, en detrimento de otros, los servicios culturales, por ejemplo, no son los únicos, la política del agua del siglo XX hace caso omiso de las necesidades ecosistémicas de las masas de agua. Para incrementar la dotación de esos servicios se sacrifican otros, como digo, y para ello se hacen intervenciones como presas y canales, es decir, se trata de almacenar el agua y transportarla, que crean transformaciones hidromorfológicas alterando los ecosistemas fluviales. Extracciones masivas, se extrae tanto de los ríos, de las aguas superficiales, dejando casi secos algunos ríos, como de las aguas subterráneas, que se ve menos, pero es un problema grave en numerosas zonas de la península. Ahora están también en el debate público con la corona forestal de Doñana, como los pozos ilegales han secado, de hecho, este año las marismas. O con un modelo agrario que hace un uso excesivo de fertilizantes y agrotóxicos y que ha contaminado las aguas subterráneas en buena parte del país, pero también los vertidos directos de la industria o de las ciudades que no siempre depuran adecuadamente. Hay un problema de extensión del modelo, porque lo que durante mucho tiempo ha funcionado a una escala limitada, estoy pensando en las huertas de fondo fluvial, las huertas de Las Vegas, que derivan efectivamente una cantidad de agua, pero que después retornan también al propio río y se utilizan aguas abajo, y tiene una escala compatible con la dinámica fluvial y con los ecosistemas fluviales. Pero al tener la capacidad de crear infraestructuras cada vez mayores, las grandes presas, ya la relación con los ecosistemas se rompe de manera radical y los costes del modelo, tanto sociales de los pueblos anegados por los grandes embalses o ambientales, empiezan a superar, y de hecho podemos decir que actualmente superan a los beneficios que se obtenían. Bueno, decía que el acento de la presentación era sobre servicios culturales, los servicios culturales fluviales, solo hablaré de ríos, y ahora volvemos a las imágenes. Y aquí he hecho uso sobre todo, no exclusivamente, pero principalmente de la producción de los pintores impresionistas. Los pintores impresionistas que todos conocemos y que muchas veces asociamos a sus paisajes más idílicos, en realidad lo que retratan, aparte de las preocupaciones por cómo representar, cómo captar la luz y cómo representarla en el lienzo y todas estas cuestiones que los hacen fundamentales en la historia del arte, ellos están pintando las novedades de su época, la segunda mitad del 19. Si recordáis la pintura que da nombre al movimiento, Impresión Sol Naciente de Monet, lo que pinta es un paisaje industrial, está pintando el puerto de Le Havre. Y
en muchas de sus pinturas aparecen también el ferrocarril, que en aquellos momentos no solo era una novedad tecnológica, sino que además abría las puertas a una relación con la naturaleza distinta, sobre todo para los habitantes de las ciudades, y principalmente, puesto que el movimiento es muy parisino, para los habitantes de París, que una ciudad que ha crecido mucho, una ciudad muy densamente poblada, congestionada, con problemas de salubridad, que a través del ferrocarril accede a los espacios periurbanos que se conservan en mejor estado, que son un espacio de ocio y que los impresionistas los retratan. Y de eso es de lo que me nutro ahora. En estas primeras imágenes está desde la fuente, en el cuadro de Courbet, a el mar, a esa primera milla de agua marina. Los niños de Sorolla están en la playa de la Malvarrosa de Valencia, están ya en el mar, pero hay que insistir en que la fuente y el mar están relacionados. Esto sí es Monet, París, las inmediaciones de París, bañistas en la Grenouillère, que, bueno, aparte de los bañistas que están, pero se ven pocos, están hacia el fondo, se ve toda la vida que atrae al río, los botes de remos, estas pasarelas que han puesto para acceder al agua, las casetas, etc. Un cambio de paisaje, esto no es parisino, pero también una de las actividades placenteras asociadas a los ecosistemas fluviales, aunque aquí parece más bien un lago, es la pesca. Veis lo rudimentarias que son las cañas, o la caña que se ve de los niños. La navegación, de nuevo el Sena, en un cuadro de Renoir, el paseo en barca, a remos o a vela, también en Argenteuil, o sencillamente la contemplación, el estar viendo pasar el agua, viendo pasar el tiempo, en este cuadro de Seurat. Hay otras actividades, el de la lectura, el primero, aunque aquí hay más que lectura, la pintura de Monet en su barco estudio, retratado por Manet, o sencillamente dormir la siesta bajo los sauces, que es el último. En cualquier caso, y esta es la última, una relación, diríamos, espiritual entre el ser humano y los cursos de agua, que es importante, que nos aporta bienestar y que solo es posible cuando los ecosistemas están en buen estado, y es parte de lo que hemos sacrificado con una determinada política hídrica y que ahora estamos intentando recuperar. Y bueno, para acabar, la idea de fluviofelicidad, que es una idea de Javier Martínez Gil, uno de los promotores de la Fundación Nueva Cultura del Agua, de las cabezas más visibles, junto con Pedro Arrojo, que ahora es el relator especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos al agua y al abastecimiento, y que después de muchos años de promover encuentros en el Ebro, sobre todo, ambos son de Zaragoza, aunque navegan aguas más abajo, navegan sobre todo en la parte del Ebro catalán, abajo de Mequinensa, en Miravet, en Benifallet, hasta la desembocadura, el delta. Javier organizaba excursiones en piragua, en canoa, y a partir de ahí, o mientras hacía, también pensaba, y de este libro que publicó en 2010 he extraído dos ideas para ir acabando. Y lo leo textualmente. Dice Javier: los ríos son más que agua y fuerza motriz a aprovechar. Los ríos son patrimonios de historia y de memoria, son belleza y oferta lúdica singular.
Son espacios de socialización y de encuentro emocional con los demás y con nosotros mismos. También son fuente de comprensión de muchas realidades metafísicas, además de valiosos instrumentos de pedagogía. Y resume, la experiencia fluviofeliz es como un reencuentro con las esencias de la vida, con el calor del prójimo y con el goce del paraíso terrenal perdido. En definitiva, un reencuentro con nosotros mismos. Javier, que es hidrogeólogo de formación, acaba proponiendo una visión o unos aspectos del río que tienen un claro aroma religioso. En esta última reflexión se ve claramente que quiere trascender los aspectos físicos y valora lo que genera o la dimensión espiritual de las aguas y de los ríos en nosotros mismos. Bueno, perdón. Bueno, hay que recordar, ahora que hablo de religión, que todas las religiones conceden un espacio privilegiado al agua. En la religión católica el bautismo es con agua, los musulmanes hacen sus abluciones en el patio de la mezquita antes de entrar a orar, etc. Y por supuesto las religiones orientales, sea el taoísmo o el budismo y demás, conceden un espacio privilegiado en sus ritos y en sus visiones del mundo al agua. Ya así acabo. La idea fundamental que quería transmitir es que los ecosistemas, insisto, en buen estado son la base de la existencia humana. La segunda, que los ríos y lagos bien generados, como veníamos comentando, generan múltiples servicios, aunque no siempre los identifiquemos y los valoremos adecuadamente, que contribuyen a nuestro bienestar. Por tanto, el deterioro de los ecosistemas implica una pérdida de servicios, implica una pérdida de bienestar, implica en definitiva una pérdida neta desde el punto de vista antropocéntrico. Pero esa pérdida no se distribuye de una manera homogénea, sino que lo hace de una manera desigual, y es deseable compensar en la medida que se pueda, o distribuir de una manera distinta los costes y riesgos inevitables, de tal manera que no haya unos grupos de población beneficiarios netos y otros perdedores netos. Y junto a los factores locales, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad global, ambos de origen antropogénico, se estima, o los biólogos hablan de que estamos ante una sexta extinción masiva de especies, porque en términos globales, aunque no conocemos todas las especies que existen desde un punto de vista estadístico, sabemos que están desapareciendo especies a un ritmo muy acelerado, y hay que pensar que las especies están interconectadas unas con otras a través de los ecosistemas, de las cadenas tróficas y demás, y muchas veces no sabemos lo que puede llevar, las consecuencias que puede generar la pérdida de una especie en concreto, pero sí sabemos que el conjunto de la pérdida de biodiversidad tiene impactos que afectarán también a la sociedad humana. Por ello hay que priorizar colectivamente qué servicios queremos privilegiar, y eso pasa, entre otras cosas, por adaptar los usos actuales a las nuevas condiciones de cambio climático por un lado, y a las nuevas condiciones o a las nuevas exigencias de proteger todo lo que podamos las especies que todavía aguantan y que no son necesarias. Ya digo, no es necesario adoptar una visión ecocéntrica, sino que con una mera visión antropocéntrica tenemos razones de sobra para actuar.
Muchas gracias. Qué ricasco. Las administraciones hasta hace bien poco han sido las impulsoras de la vieja cultura del agua, ¿no? Con todo lo que han hecho y tal. Ahora vosotros promulgáis la nueva cultura del agua. ¿La administración os hace caso? ¿Sigue con la vieja cultura del agua? ¿Cómo están esas ideas? Una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Tengo la sensación de que todavía estamos en muchos sentidos en esa vieja cultura del agua. Sí, la administración es el agente más visible, pero la administración también se mueve en función de presiones, intereses de otros agentes que no actúan directamente, pero en el caso general del Estado la presión mayor es de la agricultura de regadío, que tiene sus organizaciones que presionan, y además el modelo que tenemos, el modelo de las confederaciones nacen, como recordaba antes, durante la dictadura de Primo de Rivera, y nacen como, entonces se llaman Confederación Sindical Confederación Sindical Hidrográfica. Y esa idea de sindicación, no de sindicato obrero, sino de sindicación de intereses. Y desde el principio el diseño de las confederaciones, que es un diseño muy robusto, ha llegado hasta nuestros días, incluye a la administración, que tiene la potencia financiera necesaria para los objetivos que se proponen Joaquín Costa y sus sucesores, la administración junto con los regantes y los productores de energía hidráulica, de energía hidroeléctrica. Es decir, que hoy en día en las juntas de gobierno de las confederaciones están representados, se sientan los regantes, los hidroeléctricos, los abastecimientos, y los que no se sientan son los agentes recreativos, y por supuesto los ecologistas no están. Los ecologistas están en los consejos del agua de las demarcaciones, en unos sitios de una manera y en otros de otra, pero en eso sí que están en un ámbito mucho menos ejecutivo y mucho más deliberativo, por lo tanto con menor importancia. La cuestión, ¿hasta qué punto son sensibles? Bueno, hay indicios de cambio, entre otras cosas, porque en el año 2000, que es una fecha crucial en la evolución de la política hidrológica, se aprueba la Directiva Marco del Agua, y la Directiva Marco del Agua consagra ese cambio de perspectiva, es decir, tenemos que proteger y recuperar los ecosistemas si queremos seguir teniendo usos. Y la segunda parte es, y los usos que tengamos deben ser, ellos hablan, sostenibles, deben ser compatibles con el buen estado de los ecosistemas. Mientras tanto, el Estado español está promoviendo el Plan Hidrológico Nacional, que finalmente se aprueba en 2001 y que sigue siendo conjunto de almacenes de agua, de embalses y canales, donde estaba el trasvase del Ebro, que al final se paraliza, pero esa es la visión que sigue en 2001 y sigue vigente, y las confederaciones y las administraciones en general del agua tienen mucha inercia en ese aspecto. Es verdad que algunas comunidades vais por delante en la medida en que se crearon aquí URA y en Cataluña la Agència Catalana de l'Aigua, el ACA, en ese momento más o menos intentaron hacerlo mejor, y de hecho lo han hecho mejor. Y una de las cosas importantes es la composición profesional de las propias administraciones, donde en un lado predominaban los ingenieros de caminos, en las nuevas agencias hay yo creo que predominan, pero vamos, por no pillarme los dedos, hay una presencia mucho mayor de ecólogos, por ejemplo. Y también entran otras consideraciones como las consideraciones sociales, es decir, en las confederaciones ni sociólogos ni economistas, hay un cuerpo importante de juristas, porque la relación es muy conflictual con los agentes y siempre están con contenciosos y recursos. Nos hacen caso,
Pues yo creo que, hombre, un poquito, si no sería muy frustrante. Yo creo que sí, que la Fundación ha contribuido un poco al debate, en las muchas relaciones que hemos tenido con las administraciones. Nos han escuchado, nos han hecho poco caso, es verdad, y también ha confluido la acción desde la sociedad con el amparo, el paraguas de la Directiva Marco. Por lo tanto, durante estos últimos 20 años, en muchas ocasiones en el diálogo con la administración les hemos dicho, no, lo que pedimos, lo único que pedimos es que cumpláis la legislación vigente. Por ejemplo, que tenéis que estimar costes ambientales y repercutírselos a quien contamina, a quien deteriora. Y ahí hemos fracasado totalmente, lo debo reconocer. Esa es una asignatura pendiente que no hay manera de que cambien. Los procesos de participación que también exigimos desde principios del siglo, han aprendido mucho, entre otras cosas, y ahora hablo más de la experiencia del Júcar, porque esto también varía según las confederaciones. Valencia está en territorio del Júcar, aunque teóricamente el río de Valencia es Alturia, y digo teóricamente porque bebemos básicamente del Júcar gracias a un trasvase. He seguido todo el proceso y además los últimos años, hasta el año pasado, he estado en el Consejo del Agua de la demarcación, o sea que los diálogos han sido constantes. Desde que conseguimos que hicieran un proceso de participación hacia 2005 por ahí, hasta la actualidad han cambiado muchas cosas. El diálogo es más fluido, han contratado a profesionales para llevar los procesos de participación, pero sobre todo es que han descubierto el gran beneficio que tiene para la propia administración tener en mesas de diálogo a todos los agentes implicados. Y a veces es espectacular la atención con la que los funcionarios de la Confederación escuchan a los regantes, por ejemplo, o cualquier otra gente, pero yo estoy pensando en un caso concreto en el que el representante de la Confederación estaba embelesado escuchando porque los del territorio le estaban explicando con detalle cómo funcionaban sus sistemas y ellos no tenían ni idea, porque, como es lógico, con un presupuesto limitado, unas plantillas limitadas, desde el despacho hay muchas cosas que no se ven. Y entonces, la experiencia de estos años es que eso a lo que le tenían tanto miedo, que era asentar personas con distintas visiones y distintas opiniones, temían el conflicto, el enfrentamiento, al final han descubierto, primero, que la gente hablando se entiende, aunque parezca mentira, y segundo, que estaban invitando a gente con una información muy valiosa que les ha servido para ellos. Lo cual no quiere decir, naturalmente, que hagan lo que les dice la gente. O sea que hay muchas limitaciones en esos procesos de participación, al final hacen más o menos lo que tenían en mente, pero con ese descubrimiento de sus propios límites de conocimiento. ¿Cómo ves el tema de... me alegro mucho de que estos dos ámbitos, ¿no?, de estudio, tanto los de ciencias naturales como lo de los sociales, ¿no?, estéis ya, bueno, mancomunados, no sé cómo decir, ¿no?, que compartáis vuestros estudios y vuestras inquietudes. ¿Cómo es esa relación? Es decir, ¿solamente se da en un cierto ámbito, ¿no?, como es vuestra fundación y tal, o se está volviendo más general? O sea, se está cada vez tomando más en cuenta y se está globalizando el compartir esos conocimientos y ponerlos en práctica. O todavía hay mucha reticencia de que yo lo mío, tú lo tuyo, y bueno, ¿no?, y a ver cómo van las políticas y si nos dan por un lado o por otro. Me haces una pregunta peligrosa, porque es las preocupaciones de los últimos años. Vamos a ver, no es exclusivo de la Fundación. La Fundación es un experimento interesante, y digo interesante sin falsa modestia, porque hemos sido objeto de estudio y están por ahí publicados estudios de la experiencia de la Fundación. Bueno,
la ciencia, como todas las demás instituciones en nuestra sociedad, está en crisis. La ha llevado hasta la fecha mejor que otras instituciones, pero, bueno, ahora, por poner un ejemplo conocido y extremo, los negacionistas, los creacionistas, es relativamente nuevo que se impugne a la ciencia y su valor o su contribución, que hasta hace 20, 30 años no era así. La ciencia, la producción de conocimiento científico tiene sus problemas, algunos de ellos producidos por la propia actividad científica, por el abuso, por la arrogancia, por el no reconocimiento explícito de las incertidumbres, por toda una serie de elementos que hemos hecho los propios científicos, o por ejemplo, desde el punto de vista de las ciencias sociales, el adoptar métodos y prácticas propias de las ciencias naturales, olvidando la esencia de nuestra ciencia, y con la obsesión en economía por la cuantificación y la pérdida de los elementos cualitativos, que son mucho más importantes. Porque queríamos ser científicos, pero científicos como los físicos. Y esto no es una anécdota, es que uno de los primeros beneficiarios del falso premio Nobel de los economistas, porque no era un premio Nobel, pero hicieron porque pareciera, Samuelson, escribe cuando se lo dan que la aspiración de su hacer de economista es hacer una economía como la física, donde con lápiz y papel se puede predecir fenómenos que no se han producido, ¿no? Bueno, por ejemplo, comparando con la identificación de aquí tiene que haber un planeta porque si no, no me salen las cuentas, ¿no? de los físicos, por decirlo mal y pronto. Todos esos elementos de crítica confluyen desde varios lugares, o sea, por una parte el descrédito que en algunos grupos de la sociedad y por otra parte la autocrítica. La administración de la ciencia a través de las universidades, los institutos de investigación y demás, también se ha ido modificando a lo largo del tiempo. La disciplina, la facultad, da poder. Es decir, yo puedo decir que los he visto yo, y el de la Confederación, basándose en que no tiene informes técnicos al respecto, negarlo. Y no invento nada, sencillamente, no, esto no existe, porque hay quien tiene la facultad, la autoridad de decir que ahí pasa algo. El mantenimiento de ese poder es lo que justifica las actitudes de defensa de la disciplina, y es lo que aísla, en el fondo, a las disciplinas. Nos hemos dado cuenta, colectivamente, no los de la Fundación, sino en general, que esto tiene riesgos importantes en cuanto a la calidad, a la producción de calidad, de conocimiento de calidad. Y con los retos que tenemos ahora, que uno de los elementos característicos es el crecimiento exponencial de la incertidumbre, entre otras cosas porque si pensamos en cómo hemos venido operando, nosotros proyectamos sobre lo que pasaba en el pasado, y cuando, o sea, tenemos elementos que consideramos fijos, ¿no? Que esto va a seguir igual y por lo tanto a partir de ahí establecemos las diferencias posibles. Cuando esa línea de base constante, esas tendencias se vuelven inestables, perdemos base, perdemos capacidad de predicción. El ejemplo de las inundaciones y las obras de defensa de inundaciones se modelizan a partir de periodos de retorno, que es una manera de expresar la probabilidad. Bueno, pues para un caudal con un retorno de 500 años, esta obra aguantaría. Pero es que el cambio climático echa por tierra estas modelizaciones, estos cálculos probabilísticos, porque no hay esa constancia que había antes, y por lo tanto a partir de ahí entramos en un proceso de incertidumbre mayor. Ante esas incertidumbres, la peor estrategia es la de seguir manteniendo
primero, como decía antes, la arrogancia y segundo, las estructuras disciplinarias. Hace un par de años, bueno, los años pasan deprisa, sobre todo con la COVID por en medio, pero antes de la COVID se presentó en España un libro blanco de la transdisciplinariedad, en el cual participamos nosotros también, donde se intenta superar esas barreras disciplinarias que nos hacen tan difícil el entender el mundo, porque las visiones parciales son visiones parciales. No tengo a mano, suelo utilizar una transparencia para ilustrar esto, que es una historia oriental que probablemente conoceréis, que es los ciegos y el elefante. No sé si os suena. Bueno, pues hay un grabado, si lo buscáis en internet, donde hay un conjunto de ciegos, unos tocando las patas del animal, otros la trompa, otras partes. Ninguno de ellos puede tener la visión del conjunto del animal, porque todos tienen visiones parciales. Y eso es lo que nos pasa a los científicos, de manera exagerada. Nadie puede tener la visión completa de nada, pero en la compartimentación de las ciencias nos ha conducido a esa incapacidad de ver el todo y a esas visiones fragmentarias, que en cierta manera es lo que justificaría la vieja política del agua, porque es el reduccionismo. ¿De qué se trata? De llevar agua allí. Pues nada, se corta aquí el río, se almacena, construimos un canal y allí va el agua. Y nada más. Ni efectos sociales sobre la población de la zona del pantano, ni efectos sociales allá donde se transforma en regadío, que también los hubo, ni efectos ecológicos en un sitio ni en otro, y un poco se trata de eso, de recomponer el conocimiento. Es muy difícil. Yo he trabajado toda la vida con gentes de otra disciplina, primero porque me he dedicado al territorio, con arquitectos y demás, más adelante con químicos, cuando hacíamos lo que decía Idoia de prevención de contaminantes en la industria, y después con toda la gente que se dedica al agua. Y hemos tenido discusiones muy fuertes en los proyectos porque nos cuesta mucho entendernos. Con los biólogos o con los ecólogos especialmente utilizamos el mismo lenguaje. O sea, vosotros habláis de producción, de consumo, y nosotros también. A nosotros nos faltan, nosotros los economistas, nos faltan los descomponedores, que estos no los hemos visto nunca. Y entonces tenemos una visión lineal, me refiero a la economía ortodoxa, una visión lineal donde por un lado se produce, por otro se consume, y ya está. Y no hay problema, porque por un lado la producción se alimenta con una cosa que llamamos recursos, que empiezan a ser cuando se han separado de la naturaleza, y con el consumo se acaba la historia. Y eso es precisamente lo que nos ha llevado a construir esta economía, como digo, lineal, en la cual no se cierran los círculos. Ahora estamos intentando cambiar eso, pero cuando utilizamos las mismas palabras, muchas veces acabamos discutiendo porque creemos que decimos lo mismo y pensamos cosas muy distintas. Con lo cual, una de las cosas que hay que hacer cuando empiezas con un proyecto o cuando empiezas a trabajar con gente de otra disciplina es, si no un glosario, por lo menos sí debatir qué es lo que queremos decir cuando utilizamos esta u otra palabra. Y eso, claro, es un proceso costoso, lento, pero que desde mi punto de vista produce resultados mejores que los los viejos modelos o de los modelos más disciplinarios. Gracias. Hola, es que ricasco por tu ponencia. Yo quería preguntar sobre la privatización de las aguas, que estamos viendo en los últimos años muchas empresas que están metiendo mano, y últimamente también en Vizcaya, en lo de Urdaibai y todo eso. El agua hace 1 año y pico empezó a cotizar en bolsa, y cada vez yo veo que para las empresas es un chollo, ¿no? Al final ven una cosa como el petróleo, es lo que necesitamos para vivir, y me gustaría saber qué opinas sobre ello
y que podías informarnos. Gracias. Gracias a ti por la pregunta. Este es un proceso largo que tiene un hito importante en el 94, si no recuerdo mal, con la Declaración de Dublín, que aparentemente era una declaración, diríamos, verde, en la que dice, más que verde, en este caso social, perdona, que dice que el agua tiene una dimensión económica o tiene un valor económico, que los seres humanos tenemos derecho al acceso al agua mediante un precio. Claro, esto lo que hace es, primero, que es una contradicción, porque los derechos humanos no pueden estar condicionados a un precio. Es decir, tú tienes derecho a la vida no porque te lo puedas pagar, sino por ser humana. No es una cuestión que te pueda yo pedir un precio para respetártela, ¿no? Esto es el culmen de un proceso que viene de más lejos, que es el proceso general del neoliberalismo, y que a partir podemos decir más o menos del 73, con el golpe de Chile, cuando los Chicago Boys, los de la Universidad de Minnesota, con Milton Friedman a la cabeza, empiezan a experimentar sus ideas ultraliberales en el Chile de Pinochet, donde en Chile hay que recordar que el agua es privada, toda ella, constitucionalmente, desde la primera constitución que tuvieron después del golpe. Como tú has dicho, el agua es un chollo, ¿no? Todos necesitamos agua para sobrevivir y para nuestras actividades. El agua es un bien escaso, o sea, escaso no, limitado, que no se puede producir fácilmente, y si se produce es a costa de un coste energético elevado, que es la desalación, básicamente, y por lo tanto tiene una potencialidad de negocio extraordinaria. Y ahora no recuerdo muy bien la fecha, pero ya en este siglo esto empieza a funcionar y empieza a avanzar la privatización hasta la guerra del agua de Cochabamba, con muertos, porque ahí ha aterrizado una empresa norteamericana que tiene el beneplácito del gobierno para gestionar el agua en Cochabamba, y la población se defiende de esa privatización, porque tenías que conectarte o sea, parte del contrato obligaba a cerrar las fuentes tradicionales de abastecimiento para que se conectaran a la red principal. Bueno, a partir de ese momento hay conciencia social de lo que significa la privatización del agua y se suceden las luchas. Aquí hubo, en el 12 creo que fue, una iniciativa, la primera iniciativa legal ciudadana, no sé si lo digo bien, el procedimiento de iniciativa ciudadana legislativa en la Unión Europea fue para la defensa del derecho humano al agua y la lucha contra la privatización. Fue la primera exitosa, porque había que recoger más de 1 millón de firmas con determinadas cuotas en determinados países, etcétera, pero eso se logró. Al mismo tiempo, en Italia hicieron un referéndum para confirmar que el agua es un bien público y no se puede privatizar. Bueno, para concretar un poco, aquí tenemos en el Estado español 3 o 4 grupos que son corporaciones transnacionales o contactos con transnacionales. El más conocido es Agbar, Aguas de Barcelona, que es del grupo Suez, ahora Veolia. FCC, la empresa de Florentino Pérez, también opera en estos ámbitos. Hay otras de nivel menor, casi siempre con conexiones también internacionales. En Valencia tenemos una que se llama Global Omnium, que tiene participación de capital extranjero. Capital, en muchos casos, especulativo, porque el negocio del agua prácticamente está asegurado. Estoy hablando ahora solo del abastecimiento urbano. Ahí se optó
porque la conciencia del agua como bien público es universal, es decir, que la privatización es un acto muy violento, se optó por el modelo de la Public-Private Partnership, que es la cooperación o la asociación público-privada, que es el modelo predominante aquí. Es decir, no es que los ayuntamientos, que son quienes tienen la competencia, contraten a una empresa para que lo haga todo, sino que normalmente lo que hacen es crear una empresa mixta, en la cual, y eso es aquí y también en otras partes del mundo, en la cual una parte es pública y la otra parte privada. Y en general es la pública la que tiene la mayoría del accionariado, es decir, el 51%, 49% es muy frecuente. Este modelo, que aparentemente dulcifica el acto de la privatización, de hecho es muy perverso. Hay un informe del anterior relator de Naciones Unidas para los derechos humanos al agua y al abastecimiento, que identificaba 3 riesgos de la privatización. Y decía que si queremos proteger el derecho humano al acceso al agua potable, hay que evitar este modelo, porque existe un desequilibrio en cuanto a la capacidad del actor público y el privado. El privado es el que opera, es el que tiene la información, es el que al final controla por la vía de los hechos, independientemente de la composición accionarial, es el que controla el cotarro. Hay una cierta competencia, en el mejor de los casos, en el momento de la licitación, pero una vez licitado, el operador opera en régimen de monopolio, lo llamamos monopolio natural. A diferencia de otros servicios, que si no te gusta uno puedes ir a otro, una vez se ha concedido la contrata, tú bebes agua de la empresa, no tienes escapatoria, porque tú estás conectado a una red, no tiene ningún sentido duplicar redes, y los beneficios teóricos, o los beneficios reales, los teóricos son otra cosa, pero los beneficios reales de la competencia aquí desaparecen. Y al final estamos en manos de los privados. Con lo cual, mi opinión, como ya habrás observado, es defender la gestión pública del agua, recuperar la gestión cuando se puede, y tenemos el caso más vistoso es el de París, pero también aquí Terrassa lo ha conseguido, remunicipalizar el servicio del agua. Valladolid, con todo tipo de inconvenientes, de dificultades, de denuncias por todas partes ante los juzgados y de juego sucio por parte de la empresa, ha conseguido remunicipalizar el agua. La consecuencia inmediata es que, en general, pueden mantener las tarifas y mejorar notablemente el servicio, porque el negocio del socio privado no está tanto en el abastecimiento, sino en todo lo que acompaña el servicio, que al escapar de la esfera pública, por ser una empresa mixta, ya no procede por pública licitación, sino que encarga directamente a las empresas de su grupo. Es decir, que si la empresa Akbar necesita un software para gestionar las fugas, por ejemplo, este software se lo encarga a una empresa de su grupo y se lo compra a lo que les viene en gana en ese momento, no hay ninguna restricción. Akbar es especialmente siniestra desde el momento en que creó una escuela de jueces, es decir, creó unos cursos para jueces, para aquellos jueces que después tenían que juzgarlos a ella en los contenciosos con los ayuntamientos, los ciudadanos o lo que fuera. Eso lo denunció una asociación y Akbar cortó la escuela, pero todavía podéis encontrar en internet algún escrito de la escuela de jueces, probablemente el de Cierro. Dicho esto, la gestión pública también tiene sus riesgos. Tenemos casos notables de corrupción, especialmente en aguas
en saneamiento, porque en general los ciudadanos no queremos saber nada de las partes sucias de nuestra sociedad. Bueno, aquí he visto que las basuras es otra cosa, pero se ocultan las aguas, los aspectos del saneamiento. Nosotros en Valencia, en la época gloriosa de la burbuja inmobiliaria, tuvimos un escándalo de Marsa de la empresa municipal de saneamiento, que la saquearon a base de sobreprecios, de mordidas, de todo lo posible. Y la primera cuestión es recuperar, donde se pueda, revertir los procesos de privatización, y la segunda, y no menos importante, es promover una gestión pública del agua participada por los ciudadanos, que es la única garantía de una buena gestión, que los ciudadanos estén encima. Y eso en el ámbito municipal es más fácil que en otros ámbitos, porque en el caso que citabas del consorcio de Bilbao, tiene una dimensión que es lo que provoca que se coma a los más pequeños, y que aun siendo pública, en principio tiene actuaciones más propias de una corporación privada que no de una pública. Otro ejemplo de administración pública es el del canal de Isabel II, que es el que abastece a Madrid y a la mayor parte de la provincia de Madrid. Una empresa pública con orígenes en el siglo XIX, que Esperanza Aguirre, cuando era presidenta de la comunidad, intentó privatizar y se quedó a medias. Creó una empresa que se llama Canal Gestión, y que ha alejado un poco bueno, ha modificado el modelo de gestión, acercándolo al privado, y está, bueno, pues es claro, un bocado muy apetecible. Si recordamos las privatizaciones que estos días se recordaban con motivo de la compra de acciones de la entrada en Telefónica de capital saudí, se han repasado la época de las grandes privatizaciones, de cómo se privatizó Telefónica, Endesa, Camsa, etcétera, y cómo ahora vemos, aunque algunos ya lo veíamos entonces, cómo ahora vemos algunos de sus efectos perversos o de los riesgos que comporta la privatización. En el caso del agua, en el caso de la energía, en todos los servicios que son básicos para nuestra existencia, la lógica privada comporta riesgos extraordinarios. Estuve en una charla en Alhama de Murcia, me invitaron a hablar de estas cosas, de remunicipalización creo que era, y cuando me informé vi que ellos habían tenido el agua gestionada por FCC, y que FCC en aquel momento había vendido un paquete mayoritario a un banco de inversión chino, con lo cual les contaba a los de Alhama que el agua que ellos estaban bebiendo, el agua que recibían, tenía que dar cuentas económicas al banco chino, que no es precisamente lo más próximo. Pero como la vida siempre es irónica, en este caso, y hablamos de privatización y público, en este caso el banco chino era un banco público y en última instancia gestionado por el Partido Comunista de China, ¿no? O sea, con la tutela del Partido Comunista de China, con lo cual le habían dado la vuelta completa de la privatización a lo público, pero con muy poco sentido. Insisto, en lo que se pueda, no solo gestión pública, sino sobre todo buena gestión pública, porque la gestión pública también tiene sus riesgos y hay que controlar a los gestores. Por añadir una cosa, que aquí probablemente no tiene la misma importancia que en nuestro territorio, en el territorio del que vengo, pero este modelo se está trasladando a la agricultura, es decir, que estos grupos, estas corporaciones están abriendo
vías de negocio en el regadío, a través del control tecnológico, de lo que llama modernización, de los cambios de tecnología de riego a manta por riego a goteo, que necesita un conocimiento distinto del tradicional, y ahora con el impulso adicional de la digitalización ofrecen servicios integrales de riego a los agricultores, con lo cual los agricultores pierden ya radicalmente el control de su riego, y al principio se supone que les irá bien, pero luego no tienen, es una pérdida política objetiva. Gracias, Francesc, por esta ponencia. Quería preguntarte a ver qué opinión tienes sobre el derecho jurídico de sujeto jurídico como agua o como río. Sí, me sobrepasa, no tengo conocimientos. Pensaba que te referías efectivamente al Mar Menor. La verdad es que hemos apoyado esa idea, se ha conseguido, el Mar Menor tiene personalidad jurídica y ahora vienen los problemas. Está bien que se haya... yo creo que en cierta medida tiene una parte positiva, que es el visibilizar la importancia, voy a hablar solo del Mar Menor, del Mar Menor, pero los problemas que ahora se plantean es quién es el portavoz del Mar Menor, quién debe... Y entonces, claro, y cuando llegas a ese punto, que es... Nosotros hicimos el último congreso de la Fundación en Murcia, precisamente, y creo que fue enero de este año, sí, enero del 23. Y en la situación en la que estaban entonces y que comentaban, es ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato? Es decir, ¿cómo se nombra la comisión que debe representar o que debe... difícil incluso de decir para mí, que debe constituir ese derecho, porque claro, lo tiene un objeto sin voz, y el derecho básicamente es voz. Y hay una comisión científica, pero ha sido muy cuestionada, la Junta, se llama, en Murcia es la Junta, ¿no? La Administración Autonómica tiene una visión nada ecológica y muy sometida a las presiones de los regantes, a las presiones y a la acción ilegal durante muchos años. No es por hacer leña del árbol caído, pero a raíz de los incendios en las discotecas, lo que se ha evidenciado, o lo que me cuentan los compañeros murcianos que se ha evidenciado y que está bien en ese sentido, es que el valor de la ley en la sociedad murciana, que no es una cosa que sea para tomar muy en serio, sí, existe, pero en la práctica de la agricultura, del regadío, todas las administraciones han mirado para otro lado, han tolerado y todo ha funcionado con toda normalidad, extendiendo regadíos cuando se había decidido que no se extendieran, haciendo perforaciones donde no había que hacerlas, etc. Y eso sí, todos unidos en reivindicación del trasvase del Tajo. Con lo cual, en ese contexto, el crear una agente que represente a la laguna, al Mar Menor, a mí me cuesta imaginarlo, me parece muy complicado. No soy jurista y por lo tanto no sé cómo evolucionará eso. Nosotros, ya digo, en la Fundación lo valoramos como una posibilidad interesante de avance, pero en estos momentos lo veo empantanado, no veo... Tiene muchos problemas desde mi punto de vista, ¿no? La Fundación Nueva Cultura del Agua es una fundación española, digamos, ibérica. Ibérica, Portugal también entra, sí, no sabía. A nivel europeo, en otros países hay fundaciones semejantes o la problemática del agua es
diferente y no tienen necesidad de ese tipo de fundaciones, o la realidad es diferente en otros países europeos? Una institución equivalente no existe, y creo que puedo decirlo con seguridad, porque si encontráramos a otro nos encantaría. Sí que hay ONGs que trabajan con agua, con distintos aspectos del agua, en general parciales. Nosotros hemos trabajado con algunas de ellas. Ha habido movimientos sociales importantes y diríamos hermanos, pero no han producido una institución como la Fundación. Como suele ocurrir, se han creado plataformas que luego, una vez resuelto de una manera u otra el conflicto, se han diluido o quedan de manera más o menos residual. Nosotros hemos trabajado con gente de Italia por la cuestión de las privatizaciones, hemos trabajado con gente de Holanda. Los holandeses con los cuales he trabajado yo personalmente tenían proyectos de educación ambiental, tenían un barco que lo paseaban, una de estas gabarras que le paseaban por los canales y hacían actividades por los pueblos y demás. En Francia tuvimos relación con otra organización que había sido determinante en conseguir que el Loira fuera un río sin pantanos. Sí que hay actividad. Es verdad que los problemas son distintos. Últimamente, el mes pasado un poco más allá, he tenido relación con franceses de la zona que os cae próxima de la Garonne, y un poquito más allá estuvimos hablando, entre otras cosas, del conflicto de Saint-Soulin, se llama. O sea, no sé si os ha llegado, había una propuesta de hacer lo que planteaban como piscinas excavadas para almacenar agua, pero en realidad eso escondía también extracción de los acuíferos, y hubo una lucha muy bien organizada y muy intensa, con una parte de numerosa población y con otra parte de activistas que se enfrentaron a la policía, y una de las cosas y hubo una batalla campal enorme, y una de las cosas que a nosotros más nos llamó la atención fue que Macron decidió prohibir el movimiento social, que es una cosa inaudita. Uno puede prohibir organizaciones, puede declararlas no sé qué, pero prohibir un movimiento social, o sea, criminalizarlo directamente, es una forma nueva de respuesta del Estado, y esa lucha sigue, porque una de las cuestiones relativamente nuevas para los franceses, sobre todo para los franceses de esta parte, y que era el motivo por el cual se reunían con nosotros, era una visita a la Confederación, y la Confederación del Júcar invitó a diversos agentes, entre otros a nosotros. Pero el motivo es que están sufriendo sequías que antes no se producían, y están preocupados porque sienten en el sur, una de las cuestiones que no sé por qué prevén es un traslado importante, un incremento importante de población por traslado de la región de París, en la región de aquí no me acuerdo cómo se llama, la Gironde, ¿no? Los departamentos de aquí atlánticos. Y como en este país tenemos más experiencia de gestión de la sequía, sobre todo en la cuenca mediterránea, donde la sequía es un fenómeno natural que se reproduce cada cierto tiempo, y que todo agricultor, pero todo ser viviente, todo ser humano allá ha tenido la experiencia y sabe que eso antes o después pasa. Es verdad que con las tecnologías y la urbanización se vive de una manera distinta que en otro tiempo, pero vamos, los franceses lo que buscaban en este caso era experiencia sobre gestión de sequía. Y
no son los únicos que miran hacia nosotros para la gestión, si no de seguida, por lo menos de escasez. Y la primera pregunta que hacías, la fundación es ibérica porque los ríos de la península son muchos de ellos ibéricos, y entonces cuando se creó estaba claro que además era también una propuesta, una innovación de la Directiva Marco del Agua, la gestión transfronteriza. Y aquí tenéis buenos ejemplos, en el Bidasoa se colabora de manera regular con el Departamento del Norte. Y más ejemplos de... Bueno, hay algunas plataformas internacionales, pero lo mismo, han tenido altos y bajos, y en estos momentos se activaron mucho cuando la iniciativa legislativa ciudadana, y ahora yo tengo la sensación de que está bastante poco activa las cuestiones relacionadas con el agua. También hay el European Environmental Bureau, que es una organización de organizaciones ecologistas, pero el agua en el norte se vive de una manera distinta, o se ha vivido hasta ahora, porque también, ahora estaba pensando que en Alemania la sequía ha afectado a la navegación fluvial. Que nosotros aquí no tenemos navegación fluvial, con lo cual son problemas muy diferentes, pero tenemos ese común problema, que son los efectos del cambio climático, que se manifiestan por todas partes y en cada lugar de una manera distinta. No solo han sido las sequías, sino también las graves inundaciones que se han producido en las últimas décadas en Europa, para ellos nunca vistas, ¿no? Y con eso vamos a tener que convivir en los próximos años. No me habéis dicho nada de la fluviofelicidad. Pero espero que seáis muy felices con vuestros ríos, ¿no? También es verdad que yo no me encargo más. Esto es tema más de Javier Martínez Gil que mío, pero comparto con él la felicidad de acercarme o meterme en ecosistemas en buen estado, en ecosistemas acuáticos. Sí que hay una tendencia a destapar, y sería otra forma de mirar otra vez al río, esa fluviofelicidad de estar viendo el río en tu plaza también, ¿no? Y en Oñati también tenemos zonas tapadas, y un pequeño riachuelo pues prácticamente tiene 1 kilómetro que está tapado, ¿no? Probablemente hoy en día sería imposible destaparlo todo, pero bueno, yo sí promulgaría que se destaparan ciertas zonas de ese cauce de 1 kilómetro subterráneo, ¿no? Que ni tiene vida, ni hay posibilidad de verlo, y probablemente hay gente que ni sabe que ni existe por ahí debajo un río, ¿no? Entonces sí que hay tendencia a que se destapen algunos ríos, por lo menos, donde se puedan. No sé, es complicado, porque ya digo que parece que las avenidas cada vez son más violentas, y los riesgos en los ríos urbanos están cambiando. Entonces es un tema que yo creo que sí que hay que abordar. Pero como decía, bueno, el tema en parte de la charla es que hay que empezar por ver de manera diferente, y eso es el cambio cultural que necesitamos y que nos cuesta. Y efectivamente, mira, uno de los temas polémicos ahora es el de la supresión de obstáculos transversales, supresión de viejos azudes en desuso y demás, y ha creado una polémica importante en el Estado, o muchas polémicas, porque estos sobre todo son discusiones locales, y al mismo tiempo hay una utilización política por parte de Vox, que está intoxicando en cuanto a lo que se está haciendo y en cuanto a lo que eso significa, con los típicos
bulos que difunden a través de las redes diciendo que en plena sequía se están demoliendo pantanos y cosas por el estilo que no tienen ningún sentido. Pero sí es verdad que en los azudes en desuso, y en el Bidasoa se hizo mucho, ahora que pienso, y no conozco con detalle la historia, pero en otros sitios surgen polémicas, por ejemplificar, en uno de la cuenca del Júcar, que estaba bastante avanzada, la Confederación lo quería hacer, y el argumento que dio el alcalde para oponerse es que cómo iban a quitar el azud si ese es el sitio en el cual van a hacerse las fotos de novios, los matrimonios, o sea, los recién casados. A ver, para él era un elemento fluviofeliz importantísimo, ¿no? Y esas cosas hay que valorarlas y hay que gestionarlas y hay que prepararlas. Este tipo de casos hay en todos los pueblos, zonas donde azudes, donde la gente va a bañarse, entonces si lo echan, pues la gente pierde esos sitios, ¿no? Claro, pero por eso hay que explicar, por una parte, aquello que no se ve, que es los beneficios de la continuidad fluvial, porque claro, a ti te quitan el azud, te quitan la lámina de agua, el reflejo y todos esos aspectos, pero te cuesta más ver qué beneficios, qué servicios vas a obtener de la recuperación de la continuidad. Por ejemplo, suban los peces o que se reduzcan riesgos de inundación porque puede desbordar, bueno, lo que sea. Esa es parte de la tarea del cambio cultural, pero ya digo, insisto en que es difícil porque los elementos menos visibles tienen que venir de la mano de la ciencia, y la ciencia ahora, en ese descrédito que hablaba cuando preguntaba Idoia, tiene dificultades para trasladar sus mensajes y tiene una contestación política injustificada, mal construida, que no ayuda. Es decir, no sé aquí, pero en la zona de Valencia está creciendo el discurso que enfrenta a los urbanitas ilustrados y gestores respecto a los rurales esenciales y víctimas de las políticas que se ejecutan en los despachos. Hay parte de razón porque muchas cosas se han hecho mal, pero es un discurso interesado porque produce réditos políticos, porque refuerza el caciquismo local y que hay que, desde mi punto de vista, contrarrestar con elementos, porque uno de los problemas es que arrastra la ciencia. Al final todo conduce al descrédito de la ciencia, esos urbanistas que vienen aquí a contarnos cómo son los ríos. ¿Qué me tiene que contar nadie? Si yo he vivido aquí toda la vida y sé lo que es el río. Pero claro, tú sabes el río hasta donde lo puedes ver, y la parte, no sé, los procesos el papel de los biofilms y los procesos de descomposición de materia orgánica, eso o te lo cuenta un científico o no lo ves. Puedes ver efectos relacionados, y ahí es un debate duro, ¿no? por la intoxicación política más que nada, ¿no? Bueno, casco por una pregunta muy simple. Ya has comentado antes que la administración nos hace poco caso con esta nueva cultura del agua, pero ¿crees que esta nueva cultura del agua está integrada en la sociedad? Es decir, que esta idea encaja. Porque últimamente, cuando ha habido crecidas o cuando hay daños, por ejemplo, los medios lo que nos transmiten es que los ríos están sucios, y no porque tengan basura, sino porque hay madera muerta, porque tienen vegetación autóctona de ribera. Entonces, ¿cómo podríamos mejorar o cómo podríamos integrar esta nueva cultura en la sociedad en general? Porque creo que eso podría contribuir a mejorar la gestión. Sí, ese es gracias. Es un problema con el que venimos luchando desde hace muchos años. Hemos hecho algunos intentos, hemos conseguido algunas cosas, que es la formación de los periodistas, en definitiva, porque en muchas ocasiones, sin mala voluntad, sencillamente reproducen el discurso heredado, y ahora en el año en el que estamos, el año hidrológico que pasado, con el tema de la sequía, hemos tenido
muy mala información, en parte interesada, y hemos sido muy activos intentando dar una visión distinta, y hemos tenido cierto éxito, es decir, que ahora llaman a la Fundación con frecuencia y nos dan voz y no nos manipulan excesivamente, es decir, porque antes te llamaban, te daban voz y te daban un corte fuera de contexto que no había servido para nada, o incluso lo contrario, ¿no? Conseguían coger un corte de voz que pareciera que reforzaba la opinión dominante y te habían destrozado el discurso. Pero eso está cambiando, y está cambiando en parte porque lo que cuentan los periódicos muchas veces se contradice con la realidad palpable para el lector, con lo cual, y para el propio periodista, pues está acostumbrado a ir eso, pero no le cuadra el que se esté, no sé, la situación que sea. Entonces, parte de nuestra función es insistir en que pues lo que tú comentabas, que los ríos no están sucios, que no se trata de alicatarlos hasta arriba, sino que es otra la lógica del río, que al río hay que darle espacio, que las sequías hay que gestionarlas preventivamente, que más pantanos no es una solución, porque es como abrir más cuentas corrientes. Cuando tus finanzas van mal, puedes abrir en todos los bancos, pero que eso no te va a resolver los problemas financieros. Y es un poco, los pantanos no solo hay que construirlos en ese modelo, sino que además se supone que los que proponen construirlos los quieren llenos. Vale, el problema es llenarlos o tenerlos. En fin, que hay toda una serie de tópicos interesados sobre todo por la agroindustria de regadío, cada vez más lejana de la realidad social, más vinculada al capital especulativo y más destructora de los territorios locales, en la medida en que el objetivo es sacar el mayor rendimiento, y eso es contradictorio con algunas políticas de mantenimiento de suelo, con la conservación de los acuíferos, sea en términos cualitativos, es decir, no contaminar, como de extracción, pero es el modelo que está creciendo basado o construido sobre la fragilidad del modelo agrícola que nos ha llegado hasta hoy, es decir, la crisis agraria, los problemas no sé si aquí se produce, pero de renovación generacional, es decir, que muchos de los agricultores con los que yo coincido en las reuniones del Consejo del Agua, son mayores que yo, y yo estoy jubilado ya, y sus hijos pues son funcionarios, no han optado. La estructura valenciana es muy minifundista. Entonces ha habido fases de agricultura a tiempo parcial, es decir, el que iba a la fábrica y conservaba el campo, que en cultivos, por ejemplo, de cítricos es bastante compatible, en los de huerta no, porque exigen más atención. Todo eso está desapareciendo, queda la tierra y asociada a la tierra el derecho al agua, y eso sí que es objeto de especulación financiera. Es decir, que ahí están invirtiendo fondos de pensiones que necesitan mantener un rendimiento elevado a medio plazo, y estos propugnan un discurso y defienden unos mitos que no se ajustan a la realidad, obviamente en defensa de sus intereses. ¿Hasta dónde lo logramos? Pues ya digo, nosotros en estos últimos años somos un poco optimistas porque sentimos que estamos rompiendo una barrera de incomunicación. También en el Ministerio, una de las novedades del Ministerio es que tienen un interés, o hay alguna persona, y tienen proyectos, ahora con financiación PERTE también, europea de post-COVID, para restauración fluvial, y eso lo están promoviendo. Por lo tanto, y nosotros lo que criticamos es el modus operandi, porque siguen manteniendo prácticas heredadas de la construcción de obra pública, ignorando a los ciudadanos, ignorando a la sociedad, que es lo que después alimenta los conflictos, porque estas cosas se pueden hablar y se pueden proyectar
a un plazo mayor y no que desembarque con un proyecto ya cerrado la administración y diga este azud fuera. Y entonces cuando aparecen este azud, si eras la gloria del pueblo, ¿no? Tenemos esa relación contradictoria. ¿Alguna cosa más? No, agradeceros sobre todo la presencia y las contribuciones vuestras, que siempre se aprende. Es que ricasco Danori y gracias a ti también, Francesc. Gracias.